Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Artes y MESPAC. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a un gran invitado, César Chagoya, quien es actor, dramaturgo y director. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Originario de Morelia, Michoacán, cuenta con una licenciatura en Psicología y una en Actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Lima en 2015. Ha formado parte del elenco de más de 15 puestas en escenas profesionales que van desde el teatro clásico hasta el teatro musical. En el 2014 cofunda el colectivo Punto de Ebullición, en donde actúa, escribe y dirige. Ha trabajado también en cine, televisión y radio. Su texto, Variaciones Schrödinger, ¿lo dije bien? Schrödinger. Schrödinger fue finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2019, mismo año en que dirigió y estrenó Juan y la Muerte, obra para niños de su autoría. Actualmente trabaja en un proyecto social para la profesionalización artística de personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Fabi. ¿Tú? Bonito día. Estoy muy bien, gracias. Oye, pues, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer acercamiento al mundo de las artes? Pues el primero fue cuando yo estaba muy niño. No sé por qué ni cómo. Creo que como muchos de nosotros, de pronto, a lo mejor la televisión y el cine nos metieron alguna cosquilla ahí. Pero yo recuerdo muy claramente que cuando tenía unos 5 o 6 años, les pedí a mis papás que quería ver teatro. Nunca me habían llevado, ellos no eran nacidos. Y de pronto, pues me llevaron a ver teatro y me enamoré. Y empecé, después de verlo, dije, bueno, quiero clases, quiero estar ahí, quiero ver qué se siente. Y afortunadamente tuve unos padres que respondieron también con curiosidad a eso, más que, bueno, evidentemente en ese momento no se imaginaron que tuviera una inquietud para dedicarme a eso, para explorar más a fondo, sino nada más una curiosidad. Ellos también fueron curiosos, me, me dieron la oportunidad de encontrar un espacio, una escuela en donde experimentarlo y a partir de eso, pues ya no lo solté, es decir, eh, seguí buscando talleres escolares, dentro de mi escuela buscaba la posibilidad, no existía en mi primaria un taller de artes más que de música, el clásico, toca la flauta y aprendete esta canción y ya sabes música. Y yo procuraba encontrar espacios y si en el festival hacemos, y si nos juntamos todos en mi casa y ensayamos, y ya, pues eso, nunca lo solté hasta que de pronto empecé también a alternar, gente me empezó a ver, empecé a hacer teatro un poco más profesional, hago así pues porque hablo de teatro en provincia, que no sea profesional, sino que tiene unas condiciones distintas. Eh, y llegó el momento de escoger carrera en donde dije, bueno, yo quiero seguir haciendo arte, y de hecho, un poco anecdótico, mi segunda opción era medicina, entonces, pues de pronto sí tuve que escoger, o sea, no eran unas carreras en donde yo dijera, si estudio medicina puedo seguir haciendo teatro. Fue que elegí y dije, bueno, lo más cercano que tengo a medicina en donde puedo seguir haciendo teatro es psicología, que también me interesa, y entonces estudié psicología para después poder estudiar actuación. Wow. Es verdad, ¿no? Son dos carreras muy demandantes, o era medicina o era teatro, pero aparte lo interesante es que tú tomaste esa decisión basándote en el teatro, o sea que realmente lo tuyo era teatro desde un principio, ¿no? Así es. Eh, y nos hablas de tu familia, ¿no? Que no lo tomó con una negativa, sino con una curiosidad. ¿Tú cómo notas que cambió? O sea, César decide estudiar teatro. ¿Cómo notas que qué cambios hubo después de que tú tomaras esa decisión en tu familia? ¿Cómo afectó? ¿Qué cambios hubo en el núcleo? En realidad no los noto por esto que te contaba, como desde pequeño era claro que algo me sucedía cuando me subía al escenario, tampoco les tomó por sorpresa. De hecho, cuando yo entré a estudiar psicología, si bien mi papá y mi mamá me decían, está bien, y tráenos el papel y estas cosas que sí me lo decían, nunca fueron como castrantes, pero sí me decían, sí, necesitas un papel, tenlo por si las dudas. El resto de mi familia, es decir, mis tías, mis hermanos, me decían, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, no estudies psicología, vete directo a teatro.
recuerdo una anécdota que una tía un día fue y me sacó de psicología, yo estaba en primer semestre, me dijo, estoy afuera, ven. Más yo era súper ñoño y sentí que estaba haciendo lo peor del mundo. Y me llevó a la escuela de teatro de Morelia, porque ahí hay escuela de teatro, y me dijo, abrieron un periodo extraordinario para admitir gente, porque los estudiantes que no quedaron están haciendo paro, y ella trabaja en la universidad además. Y logré que te cuelen a la lista de estudiantes que están exigiendo un periodo extra. Entonces vas a hacer examen en teatro, ya estás, nada más tienes que ir a esto, esto, esto. Entonces fui, hice, quedé, y dije, no, es que no puedo hacerlo, o sea, no puedo hacer dos carreras al mismo tiempo y ya estoy en psicología, en fin. Entonces, no, si el núcleo cambió de alguna manera, más bien fue para empujarme a hacerlo, para decirme, sí, ya toda tu vida has actuado, deja de hacerte tonto y deja de hacerle caso a quienes te dicen que no, lánzate. Y esa fue una de las razones por las que también terminando psicología, en cuanto terminé y me titulé, dije, ok, si voy a estudiar actuación, no lo voy a estudiar aquí, me voy a ir por lo menos a la Ciudad de México, en donde hay un sistema mucho más complejo y hay una área de oportunidad laboral mucho más grande. Y fue que terminé psicología y me fui a estudiar a la ENAT. ¿Cómo fue tu proceso de formación como estudiante de actuación? Todos los cambios que viviste cuando llegaste de provincia o cómo viviste también la carrera, ¿no? Fue complicado, fue duro, sobre todo al inicio, llegar de provincia a la ciudad, pues es un golpe, ¿no? Eh, en muchos sentidos, encontrarte en la ciudad, entenderla, la gente, las dinámicas. Además, la escuela de actuación, la ENAC, es una escuela dura, o sea, de inicio, dura en muchos sentidos. Físicamente es muy complicada, muy demandante, emocionalmente, ni se diga, y luego la planta de maestros con la que a mí me tocó ingresar era también muy dura. Yo sí recuerdo que fue un periodo de 2 o 3 meses de prácticamente llorar todos los días, o sea, de cansancio, de desesperación, de estrés y de que lo único que me sostenía para quedarme, porque además yo soy una persona, creo que ahora un poco menos, la escuela sí me engrosó la piel ligeramente, pero sí llegué a la ENAD siendo una persona muy vulnerable, y cualquier cosa que me sucedía me afectaba el doble. Además, yo venía de estudiar psicología, en donde lo prioritario es la salud mental. Yo llegaba al salón de clases y de pronto era, todos son unos imbéciles. Y para mí era, pues, el infierno. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí en un espacio donde no se me procura la salud mental cuando yo vengo abanderado de me acabo de titular de profesional de la salud mental? Entonces sí, fue duro, muy duro, y yo iba a llegar a algún lugar. Pues que lo único que me sostenía para quedarme acá y no salir corriendo era un poco el ego y el orgullo de decir, ya lo hice y no voy a regresar con la bandera de fracaso tampoco. Por lo menos no ahora, no el primer mes o el segundo mes. Eh, Afortunadamente también, esta escuela, la ENAT, donde tú también estudiaste, fuimos compañeros de generación, y es tu caso, es una escuela muy diversa en cuanto a la gente, bueno, dentro de que todavía sigue ciertos parámetros, creo que desde las escuelas de actuación más diversas, profesionales de la Ciudad de México. Y eso también incluye que hay muchas personas de provincia. Yo creo que la mayoría somos de provincia. Y entonces eso también me sostuvo mucho, encontrarme con otros pares que estaban pasando por la misma situación, o peores situaciones, o mejores, pero que permitía eh, pues sí, generar un núcleo, una mano, una empatía para avanzar y entender cosas. Ya como formación actoral, pues repito, lo extiendo hasta allá. Al principio fue muy duro, es muy confrontante el primer año de la ENAD, te confronta mucho como persona, quién eres, cómo eres, por qué eres así, y te invita a también deconstruirte como artista con todo esto que ya traes, sobre todo a los que traíamos cierto bagaje, o cierta experiencia, o
cierta visión artística. Hay quienes llegan muy en blanco, muy en cero, y a lo mejor les cuesta un poco menos, pero sí es un proceso muy complicado de construirte en todos los sentidos, y creo que es más complicado el reconstruirte, porque llegas a la escuela y todos, por todos lados te dicen, esto no, esto sí, esto pam, 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 y luego dices, ok, ya me destruí, ¿y quién me guía para volverme a construir? Pues ahí uno solo va agarrando las piezas como puede, si le sale, si no le sale, uno va tomando decisiones como artista y como persona del camino que quiere ir siguiendo. Estas decisiones incluyen el elegir maestros en algún momento, y el elegir maestros incluye también un poco el tipo de actuación al que te vas a enfocar o del que quieres aprender, aunque no te vayas a enfocar a él. Yo lo que sí creo es que agradezco mucho mi proceso de ENAR, creo que aprendí muchas cosas. Algunas cosas sin duda son carencias, muchas de las que todavía se puede aprender, sobre todo a nivel pedagógico, pero lo que sí creo es que evidentemente llega siendo uno y sale siendo otro, y con este proceso que contaba, no siempre, por lo menos en mi caso, no sé si estoy feliz con el otro que salió. De pronto, eh, creo que nos pasa mucho a muchas personas, no solo actores y actrices, sino incluso músicos, así, que entramos a las escuelas superiores con una chispa, con una gana, con un deseo de crear, que se va diluyendo con el tiempo, que se va convirtiendo en reglas, en metodologías, a veces muy absurdas, y uno sale con una gana de ser reconocido, de no ser pateado por la vida, y la gana de crear se va perdiendo y diluyendo. Entonces, ese fue mi proceso de estudiante, de formarme, y aunque no lo preguntaste, si algo cambiaría sería eso. ¿Cómo conservamos en las escuelas esta chispa de crear, en las escuelas superiores de arte, esta chispa de crear, y no hacemos o no generamos godines del arte, o no sé cómo llamarlo? Qué fuerte, porque yo nunca lo había pensado como una reconstrucción después de salir de la escuela. Y tienes toda la razón, ¿no? O sea, de hecho, salir de la escuela es eso, o sea, tienes que aprender a reconstruirte y a saber quién eres después de todo el proceso que vives, pues en una escuela como la ENAD, ¿no? Que te da herramientas profesionales, pero también te quita muchas herramientas personales, ¿no? Sales sin saber quién eres, o sea, tienes que volver a saber. Y eso sí, sí te iba a preguntar qué cambiarías, pero creo que ya lo respondiste. Y nada, la siguiente pregunta es, ¿cómo llegaste o dónde nació la lucecita o la cosquilla de querer dirigir, de ser actor y pasar a ser director? Pues también es algo que siempre tuve, Fab, que desde esto que te contaba de mi niñez, siempre era como, quiero encontrar un espacio en ese teatro, pero yo te voy a decir qué hacer, a ti, amiguito, a ti, primo, a ti, tío, papá, que no le interesa en lo absoluto el juego que yo estoy jugando. O sea, ahí estaba, y además, pues a nivel de carácter siempre he sido, me encanta que las cosas se hagan a mi modo. Entonces ya sé que eso no es dirigir, pero sí me impulsa como a tomar el liderazgo, ¿no? Concretamente y ya profesionalmente, una vez saliendo, bueno, a lo mejor sería bueno mencionar también que durante la carrera, muchos ejercicios de actuación pues eran autodirigidos, o aunque eran en equipo, pues de pronto esta oportunidad de soltar ideas, de crear, de generar lenguajes, ahí te iba generando la cosquilla, ¿no? Y ya una vez saliendo, pues la vida laboral del actor no es lo que uno espera dentro de la escuela. Y entonces uno sale a gestarse sus propios proyectos. Y a nivel de creación uno tiene dos opciones: o uno hace todo, o uno paga para que alguien más le haga, ¿no? O sea, uno paga para que te dirija el gran director y entonces la gente te voltea a ver, o uno pues se amarra y dice, yo hago todo porque no tengo dinero, o porque quiero hacerlo, o las dos juntas. Y en mi caso, pues eran las dos juntas. No soy de los afortunados y privilegiados que tenían guardado o una familia que lo apoyara tanto. Me apoyaban mucho moralmente, pero económicamente, pues ya tienes tú dos carreras, amigo. Hazte cargo de ti mismo.
Entonces decidí empezar a dirigir porque, sí, bueno, esto primero y además porque tenía algo que decir, ¿no? Porque tenía un discurso que yo sabía o que yo entendía o que yo predisponía con esta personalidad que tengo tan controladora, que nadie más iba a poder decir lo que yo quería decir como yo lo quería decir. Y entonces dije, bueno, pues lo digo yo, y si no sale, pues no salió, pero no me salió a mí. O sea, así empecé, dije, este es mi discurso, este es mi texto y yo quiero dirigirlo. De hecho, hasta la fecha, me estoy dibujando como un loco del control y a lo mejor sí, pero hasta la fecha ningún texto que yo haya escrito lo ha dirigido nadie más. Si acaso uno lo co-dirigí, pero todos estuve ahí metiéndole la mano a esta otra persona que agarró mi texto. Y me parece además curioso porque la misma gente que me produce o que lee mis textos me dice, pues esto lo tienes que dirigir, o sea, como esto solo lo entiendes tú. O sea, sí empecé a dirigir por esa cosquilla de decir algo, de tener muy claro el camino, de cómo decirlo, y entonces decidir, pues soy yo el que lo tiene que decir. Decido bajarme de las tablas para verlo desde afuera y generar el espacio, el entorno en donde se pueda contar esto. ¿Quiénes son los directores que admiras y por qué? Pues mira, admiro pocos directores mexicanos. Y no es porque no me gusten, bueno, es porque no me identifico con ellos. Entonces no es que no me gusta lo que hace, me cuesta identificar. Mexicanos, admiro mucho al trabajo de David Holguín y lo admiro porque además de ser muy bueno desde mi punto de vista, pues también abarca como distintas, o sea, de pronto él mismo escribe sus textos, y entonces ahí hay una identificación y un espejeo con él en este mismo sentido de crear el mundo completo, ¿no? Entonces lo admiro porque sé que es complejísimo y que lo hace muy bien. Aunque mucha gente no le gusta, yo admiro mucho a Luis de Tavira. Me gusta mucho, aunque es muy de la vieja escuela, me gusta mucho esta posibilidad de elevar todas sus ideas, de llevarlas a un grado, de refinarlas, de encontrarle finura. A veces se pasa, pero de encontrar la finura, la elegancia en las cosas, aunque no sea un tema elegante, aunque no sea en un contexto elegante, y llevarlo a escena con una plástica muy excepcional. Y el último que podría mencionar mexicano es Martín Acosta. De Martín Acosta admiro mucho su plástica. Te mando, además es mi maestro. Me parece muy interesante cómo usa el espacio. Por ahí un director de cine me contaba alguna vez que para él, no sé si lo dijo él o estaba parafraseando a alguien más, pero él le daba la razón. La dirección de cine es la dirección del tiempo, la dirección de teatro es la dirección del espacio. A mí me parece que Martín Acosta tiene muy buena dirección del espacio, comprende el espacio, lo usa, genera imágenes muy, muy increíbles. Y últimamente admiro mucho a directores de escena, no soy malinchista, lo juro, pero me identifico mucho con su lenguaje europeos. Entonces, tengo una pareja que ve mucha ópera y que me pone directores europeos porque allá hacen estas óperas majestuosas para las que no nos alcanza regularmente acá. Y entonces últimamente admiro mucho a directores como Stefano Poda, a bailarines como, uy, no sé pronunciar su apellido, Dimitri Papayupa, Dimitri es un griego muy bueno que dirigió los Juegos Olímpicos de Grecia. Coreógrafos como Alexander Ekman, toda la estética de ellos me está moviendo mucho y me estoy moviendo lo que hago con intención de, bueno, más bien con inspiración de ellos. Dentro de, bueno, estos tiempos tan complicados, creo que tú fuiste al principio de los pocos directores que se atrevió a comenzar a retomar el teatro, ¿no? ¿Cómo fue vivir el teatro, digamos que físicamente, ¿no? O sea, en vivo totalmente.
¿Cómo fue vivir esta crisis de la pandemia, ¿no? Como artista, como creador, ¿cómo fue? Fue duro al no poder tocar las tablas. Duro en muchos sentidos, de manera personal, pero también de manera como colectiva, pues evidentemente era difícil ver. Yo estaba en un lugar en donde económicamente y artísticamente estaba muy estable. Y yo aproveché mucho la pandemia para crear, para escribir, para terminar de bajar ideas de las cosas que ya sabía que venían. Evidentemente, a mucha gente no le pasó así, se le cortó su ingreso y eso incluyó gente con la que yo trabajo. Entonces, también como director, aunque yo soy director de escena y no director de una compañía, sí sentía o recaía en mí cierta responsabilidad de seguir moviendo los proyectos. Eso fue también lo que impulsó, junto con mi productor Eloy Hernández, que acaba de fallecer, a no parar y buscar maneras, ¿no? Entonces, justo empezamos a cuestionarnos cosas, que si el teatro digital está funcionando o no está funcionando, que en ese momento teatro digital era igual a live streaming por Zoom nada más. Muy al inicio, pues empezamos a encontrar maneras de cómo hacer live streaming de maneras distintas, a lo mejor un poco más cinematográficas, sin pelearnos con esto de, pero ahora es teatro, es cine, es tele, es todo y necesitamos trabajo. Entonces, ahora lo que yo tenía muy claro en ese momento es que no sabía si era tiempo de cuestionarlo filosóficamente. No yo, hubo mucha gente que lo hizo y trajo respuestas muy interesantes, pero yo no estaba en un momento ni tengo las capacidades para generar cuestionamientos filosóficos del teatro profundos. O sea, en ese momento más bien nos lanzamos a la acción, a cuestionar desde hacer. Avanzada un poco el encierro, porque además tú sabes que todos creímos que iba a durar 2 meses, luego 4, luego y ya de pronto llevamos, no sé, ya no sé cuánto. Pues nos aventamos a grabar la obra y a transmitirla como muy televisado, como lo que se hacía en los 70s, con Cachirulo se hacía como TV teatro y etcétera. Y a partir de ahí empezamos a generar movimiento, pero también, Fab, creo que empezamos a generar con todas las compañías que lo hicieron. O sea, yo creo que fuimos nosotros unos de los primeros de teatro para niños, pero sí nos estábamos agarrando de otros que se habían lanzado como el Borras. También empezamos a abrir la posibilidad de entender que sí se podía convivir en el teatro con muchas medidas, porque entonces fuimos a grabar al teatro y aunque todos íbamos con miedo, era como, ok, se tiene que modificar el trazo, se hace, tenemos que estar lejos, se hace, se tiene que hacer la obra con caretas, se hace. Todo, por lo menos en la obra que nosotros teníamos, todo era justificable. Siempre había una, además también tener al dramaturgo ahí, pues nos daba la posibilidad de adaptar, de encontrar soluciones para que sucediera. Sucedió, grabamos la obra, la tenemos en Teatrix todavía, y eso, alguna vez que nos dio la posibilidad de entender, si nos comprometemos a cuidarnos, podemos estar en el teatro. Ahora solo falta hacer que venga el público. Y evidentemente, pues ahí dependía también de semáforos, de protocolos, de cosas institucionales y gubernamentales que sucedieron hasta este año, hasta principios del 2021, pero en cuanto se dio luz, iba a decir luz verde, pero luz amarilla, en cuanto nos dejaron que entrara gente al teatro, empezamos temporada presencial. Que ya además, eso es una gran ventaja, que teníamos comprometida y que teníamos pagada. Entonces nada más fue esperar, es un privilegio que no todas las compañías, muy pocas compañías tenían. Para nosotros solo fue esperar que abrían el teatro, entrar y dar funciones esperando que llegara un alma. Afortunadamente, repito, teníamos las funciones pagadas, entonces si nadie iba, no nos afectaba de manera exorbitante a nivel económico. Evidentemente, nos ayudó esto mucho pues para abrirle la brecha al resto de compañías y decir, ya estamos acá, ya se está haciendo teatro, ya está viniendo gente. Creo que no tuvimos todas las funciones llenas, claramente,
pero la función más baja que tuvimos había unas 20 personas, que tampoco está mal para el espacio en el que estábamos, y bueno, 15, 20, no recuerdo. Para hacer una obra para niños en un horario complicado, no estaba mal, y no estaba mal con toda la situación de la pandemia. Entonces, de pronto sí, también otras compañías empezaron a lanzarse. Abrimos brecha en ese sentido con mucho miedo. Yo nunca me sentí como, "Oh, quiero ser pionero", más bien me sentí como, "Oh, algo tengo que hacer para mi gente, para que mi gente coma, para que esto fluya, para que se empiecen a abrir las puertas con todo el miedo y para que el público poco a poco retome su vida". O sea, así fue como lo vivimos. Tienes razón. Sí, sí, hubo varias compañías, pero bueno, yo recuerdo haberlos ido a ver en Juan y la Muerte y, y yo como público tenía miedo, ¿no? O sea, tenía miedo, estaba un poco desconfiada, creo que era la primera obra que iba a ver en pandemia. Todavía, o sea, voy, pero todavía voy con miedo. Ya estoy como comenzando de nuevo a volver a retomar el cine, el teatro, pero al final pues hemos estado tan inmersos en todo lo que ha sido el COVID y sobre todo porque ha muerto gente, seguramente hemos tenido pérdidas por este virus y no sé, era un tema complicado, ¿no? Pero creo que poco a poco, pues cada quien desde su trinchera ha estado resistiendo, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, tú como director, ¿cuál es la manera en la que abordas una puesta en escena? ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo abordas un texto? Bueno, sí, es importante para mí decir que solamente he dirigido un texto que no es mío. Entonces, mi proceso creativo de director generalmente empieza desde la escritura del texto, que sé que es algo que no siempre sucede. Creo que a lo mejor tengo un prejuicio, pero por lo menos con las personas que yo he trabajado en el cine es un poco más común. Escribes tu guión y luego lo dices, es un poco más común. Eh, En el teatro generalmente nos vamos con los grandes dramaturgos, etcétera. Bueno, entonces mi proceso de dirección empieza desde la escritura del texto, desde ahí lo imagino, desde ahí tengo o empiezo a tener claro los personajes, qué hacen y cómo lo hacen. Sin embargo, cuando yo llego a, bueno, previo al trabajo con actores, yo me doy un tiempo de diseño, de diseño, como trabajo de preproducción, podría llamarse, aunque en teatro no sé si lo llamamos así. Un tiempo de diseño en donde yo creo un espacio junto con mi diseñador del espacio, le suelto ideas, pimponeamos. También soy una persona a la que le gusta mucho meterse demasiado en la composición del espacio, en los colores, en la psicología de las formas. Entonces, pues me doy vuelo con mis creativos, vestuario, escenografía, iluminación, y para mí es muy importante lo que se escucha. Entonces siempre tengo, o procuro, no siempre, pero generalmente procuro tener un diseñador de audio y un musicalizador. A veces él mismo hace las dos cosas, pero generalmente tengo dos personas, alguien que haga música y alguien que diseñe cómo se escucha esa música. Este, Me doy todo este proceso de bajarlo a papel, de bajar las ideas antes de llegar con el elenco. Eh, una vez teniendo claro el espacio, incluso me gusta tener maqueta, aunque la maqueta sea una hoja de papel, saber cómo se puede mover el espacio, explorarlo. Llego con los actores y, contrario a lo que acabo de decir, como soy actor, me gusta dirigir como me gusta que me dirijan. Y yo soy un actor controlador al que no le gusta que le digan qué hacer. Entonces, como director, yo llego, planteo la idea y le suelto a los actores todo su trabajo. Todo. Muchos actores con los que he trabajado se desesperan y no les viene bien. Yo pongo las reglas del juego, digo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer, y sobre eso tú construyes. O sea, a mí me gusta que los actores y actrices lleguen y digan, quiero que mi personaje sea así, quiero hablar así, quiero decir esta intención. Soy alguien que hace trabajo de mesa, pero nunca impone intenciones, nunca impone nada. Y repito, lo hago porque a mí no me gusta, porque siento que un director que llega y te dice, das 3 pasos, giras, te limita demasiado, y no me gusta. Entonces, como director, me gusta que los actores lo hagan. Evidentemente, llega un momento en donde
además, dependiendo de la experiencia, se frustran con mayor o menor medida y entonces comienzo a meter mano. Y entonces digo, con el material que me has dado, con lo que tú me has propuesto, con las búsquedas que hemos hecho que parece que no van a ningún lugar, yo te propongo esto. Esta es la línea, síguela. Procuro que no sea, que esto no suceda muy avanzado el proceso, porque es muy frustrante no saber para dónde estás caminando. Entonces marco una línea clara con las propuestas que me han dado para construir y profundizar sobre eso. Me gusta mucho responsabilizar a los creativos de su creación. Y algo que yo digo que es muy mamila, pero que me funciona decirles a los actores es, a mí me están pagando por dirigir, a ti por actuar. Tú actúa, yo no me voy a subir al escenario a decirte cómo hacerlo. Tú tienes una formación, porque además generalmente procuro trabajar con actores y actrices formados en la escuela. Tú tienes una formación, tú sabes qué te sirve. Yo soy el director de escena y yo te voy a decir a dónde quiero que llegues, pero el cómo no te lo puedo, me parece invasivo, me parece violento decirte paso A, paso B, paso C, porque a lo mejor mi técnica es distinta que la tuya y mi persona es distinta que la tuya, mis herramientas emocionales son distintas que las tuyas. Si tú necesitas ayuda, me la pides y es distinto. No llego a imponerte, llego a sugerirte qué haría yo como actor o qué haría yo como director. Entonces, ese es mi proceso de dirección generalmente. Una vez que tengo la dirección de actores, pues me encargo de ensamblar, de que todo funcione como tiene que funcionar, aunque en mi cabeza generalmente ya está claro, porque ya había hecho el trabajo previo con creativos, y ya, entonces adapto todas las nuevas propuestas que trajeron los actores que no estaban en mi imaginario al inicio, las adapto al espacio, las adapto a la utilería, las adapto al texto, o al revés, el texto lo adapto a ellos. Y espero que una vez que junto todo, espero y rezo porque todo suceda. Así un poco mágico es mi proceso al final. Ahora que te escucho, hablas de que te gusta controlar, pero a la vez, o sea, siento que sí das libertad de creación a todos los profesionales con los que te rodeas. Y a mí me parece que aquí en México a veces en la escena nacional se borra, ¿no? Esta línea entre el respeto, entre el poder que tiene el director hacia los actores, ¿no? Hay como algunas cosas raras, ¿no? Que suceden en estos procesos. ¿Tú cómo cuidas la salud mental y emocional de las personas con las que trabajas? O sea, lo digo porque creo que lo tienes muy claro, ¿no? Tú estás dirigiendo, existe otra persona que está dirigiendo o que está creando la música, o sea, no te metes si no eres violento con los procesos porque entiendes que tu papel es solo ser el director, que creo que pasa, en el cine está muy claro, ¿no? El director trabaja con otros directores, él es el director, pero entiende que está trabajando con personas creativas, ¿no? Que también son directores de sus departamentos. Entonces, siento que en el teatro muchas veces se borra esa línea, ¿no? Como que el director se asume que es el dios de la creación y no respeta o violenta a veces a los otros creadores. ¿Tú cómo haces para que esto no suceda en tus procesos? Pues primero desde la conciencia, Fab, justo. Sí, además en México está muy bueno, no sé si solo en México, yo digo en México porque pues no conozco otro lugar. Está muy instaurado justo este concepto de el director omnipotente en el teatro y el director omnipotente como una institución, casi como una alegoría. Entonces todos le rendimos pleitesía y yo quiero trabajar y yo me abandero de lo contrario. O sea, a mí me gusta, mira, siento bien feo, la verdad es que siento feo, se siente horrible, pero yo me abandero de la estupidez. este, eh, Voluntariamente, y sí llego y digo, claramente tengo mucho que aprender. Soy además un director joven, muy joven, no de edad, pero sí de experiencia. Bueno, de edad también. Y entonces yo me abandero de mi estupidez y llego y digo, quiero esto. ¿Qué se puede hacer? Constructora o diseñadora de escenografía. Me encantaría esta imagen. ¿Se puede? ¿Cómo se puede? Explícame, enséñame.
me conviene aprender, pero además me conviene que tú veas que yo estoy interesado en ti y que aunque yo ya tengo 30 soluciones de cómo hacerlo, la profesional eres tú. Y la que tú me vayas a dar es la que es la que va a suceder, es tu trabajo. De todos modos, muchas veces, porque soy controlador, llego y digo, ay, yo había pensado esta otra cosa con este otro material. Y entonces a veces, pues, lo único que hace es que cuando uno llega y lo dice como una sugerencia o como un pues sí, como una ocurrencia, como una sugerencia, el otro dialoga y te dice, ah, esto se puede, o esto está interesante, no lo había pensado, o esto es inviable. Por ejemplo, justo en la obra que tengo ahorita, yo llegué y le dije a mi escenógrafa, quiero, bueno, pues les voy a spoilear si no la han visto, pero a lo mejor nunca la ven. Quiero que lluevan platos. Y ella me dijo, está increíble, se puede hacer, lo podemos hacer así, 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 así. Entonces ya tenía yo una idea de cómo hacerlo o de qué quería. Y eso es algo que yo le impuse a la diseñadora del espacio. Ella nunca había pensado en que podían llover cosas menos platos. O en algún otro momento llegué y le dije, oye, me encantaría que encontráramos una manera, en vez de decirle, hazlo, de que pudiéramos colgar a un actor de cabeza. Y me dijo, eso afecta mi diseño, porque yo necesito las varas para esto, esto, esto y esto. Las varas contrapesadas tenemos dos, las bla, 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 bla. Colgar un actor de cabeza, uno, no es fácil, y dos, lo que necesitaríamos para hacerlo ya lo tengo ocupado con mi diseño. Podemos, ¿se te ocurre otra cosa? Entonces dije, ok, no colguemos a un actor de cabeza, mi imagen no va a funcionar, lo que yo quiero decir es esto, ¿cómo podemos hacerlo? Y entre los dos encontramos una idea. Entonces sí, eso, primero justo, repito, redundo, desde la claridad de que yo voy a hacer mi trabajo. Y también creo que mi trabajo como director no es llegar a imponer mi visión, que es algo que sí nos enseñan como directores y como actores. Mi trabajo como director es impulsar la creatividad del otro, es llegar y decir, mira esta pintura que se te ocurre, mira esto que pensé que se te ocurre, mira esta rola que se te ocurre, o mira este otro actor que hizo el mismo personaje, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Te gusta? Nos acercamos o al revés, vamos para el otro lado, etcétera, etcétera. Entonces yo generalmente busco tener detonantes. Yo soy de referentes muy cortos, o sea, a veces los detonantes solo están en mi cabeza, pero llegar y contarle al otro lo que soñé, lo que imaginé, lo que vi en la calle, ayuda a que el otro avance en creatividad. Me ha costado mucho trabajo, Fab, sobre todo cuando trabajo con personas con las que no me formé, quitar esta imagen del director omnipotente. Estamos, sobre todo con los actores o actrices, estamos muy formados a hacerle caso al director. Y yo soy un director que llega, y ahí es donde decía que a veces siento feo, que llega con la bandera de, yo no quiero que me hagas caso. ¿Y tú qué piensas, director? No pienso, quiero escucharte y quiero que lo que tú digas lo sostengas y te hagas responsable de eso. Si tú dices que tu personaje es un berrinchudo de mierda, sosténlo, haz lo que funcione. Y si no funciona, tú lo cambias, pero es tu responsabilidad. Porque además no quiero que llegue el estreno y luego te digan qué horrible personaje y digas, es que el director me lo impuso. No. Entonces también me ayuda como para liberarme de esa responsabilidad, de decir, si yo te guié, si yo te llevé, si yo te di herramientas y detonantes para materializar lo que tú decidiste hacer de tu personaje. Tú eres el creador del personaje, es tuyo. Entonces así, a partir del diálogo se genera el respeto de la creación y de la persona. Y a partir de tener las reglas claras, yo llego hasta aquí y esto te toca a ti. Yo procuro el primer día llegar y decir, actores y actrices, esto es tuyo, es tu responsabilidad, enteramente. Si quieres un personaje complejo, estudia, busca referentes, métete. Si no, no va a suceder. Y esa misma confianza se permea al resto de áreas y al resto de momentos. Si te sientes insultado, lo dices. Si te sientes violentado, traspasado en tus límites, lo dices. Si te sientes, también soy una persona de comentarios de un humor extraño. O sea, si sientes que te estoy violentando, dilo. Aunque sepas que no es mi intención, necesito saber que esto no te gusta. Si te estoy pidiendo que hagas algo que te hace sentir incómoda o incómodo físicamente, que te vulnera físicamente, lo platicamos. A lo mejor para mí es esencial para la escena, pero a lo mejor hay 32 maneras más de hacerlo. O de hacer esto desde otro lugar.
con otro acercamiento, con, ¿no?, una conversación previa. Si te voy a desnudar, platicarlo 10,000 veces antes contigo, el por qué y el cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que nuestra generación está comenzando a implementar, ¿no? Sí. Realmente yo cuando hablo con personas mayores, no tampoco somos tan grandes, pero personas mayores a nosotros, yo todavía veo este halo del director omnipotente y si me dice que salto, yo salto 10 metros sin protección solo porque él lo dice sin cuestionarlo, ¿no? Pero creo que nuestra generación, no sé si es por las cosas que hemos vivido o porque nos dimos cuenta que algunas cosas dentro de nuestra formación o procesos no han estado, o procesos profesionales no han estado bien, ¿no? O sea, entonces creo que es importante hacer hincapié en esto, ¿no? Que nuestra generación, al menos la mayoría de compañeras actrices o compañeros actores que tenemos, ya también no lo permiten, ¿no? O sea, ay, mi perrito está aquí de malhumorado. Entonces, no sé, me parece interesante y me parece importante esto que dices, ¿no? Que entre nosotros nos estamos cuidando, ¿no? También, o sea, tú como en tu posición, en cada posición, tú estás ahora de director, pues ahora me cuido. Y como actor seguramente no vas a permitir que alguien también te violente, ¿no? Eso también es importante. Te iba a preguntar, en, ¿cómo es tu proceso o dónde encuentras la inspiración en tu dramaturgia? Mm, La inspiración en mi dramaturgia, no sé, creo que viene de lugares muy distintos. Generalmente lo que sí sé es que yo escribo el tipo de personaje, sobre todo, que a mí me gustaría actuar. Eh, Me he dado cuenta, porque también mi dramaturgia es joven, me he dado cuenta que generalmente escribo personajes, los personajes más complejos que escribo son personajes femeninos. Tiene que ver también con una postura política, a veces no es tan consciente, pero que sí habla del lugar de la mujer en el medio sociedad y en el medio teatro. Entonces, yo sé que a mí de pronto no me corresponde tanto hablar del lugar de la mujer. Por eso digo que de pronto es un lugar inconsciente, porque no lo decido. O sea, nunca he elegido un tema que tenga que ver con eso desde la obviedad, pero permea. Sí creo que tiene que ver con todo lo que se está hablando alrededor, pero también con mi visión del personaje femenino a lo largo del teatro y es que no es una necesidad de reivindicarlo, es una necesidad, como decía al inicio, de escribir los personajes que a mí me gustaría actuar o que a mí me gustaría que mis amigas actúen. Entonces, primero, eso es como un detonante que siempre está ahí. Segundo, pues soy psicólogo y entonces otra cosa que detona mucho mi dramaturgia son las cuestiones que tienen que ver con procesos psicológicos. Por ejemplo, el proceso de escribir Juan y la muerte, pues tiene que ver con un proceso de duelo y la escritura de la obra empezó desde ahí, desde lo técnico. Paso uno, negación. Paso dos, enojo. Y luego eso se matizó, se me permeó de un cuento y se transformó en algo que ahora cuesta incluso reconocer dónde termina una cosa y dónde termina otra, ¿no? El proceso de escribir variaciones Schrödinger, por ejemplo, es un poco similar. Una vez que me metí a estudiar el proceso de duelo de Juan y la muerte, una es hermana de la otra, tenía claro el proceso de duelo y entonces pues me topé con la pregunta de cómo suceden entonces los duelos complicados. Eso es algo que yo ya había estudiado en psicología, pero desde la teoría. Entonces me empecé a meter en la situación de los distintos duelos complicados, duelos inconclusos, y pues me encontré con datos duros del país, que es que las desapariciones forzadas o los detenidos desaparecidos tienen una condición muy específica, o más bien las familias de ellos viven una condición muy específica alrededor del duelo, y dije, claro, esto se puede escribir, y esto es importante decirlo, o verlo. Entonces surgió, la escritura fue un poco similar. Esta es la estructura de un duelo complicado. Puede llegar hasta acá, pues vamos a llevarlo 3 pasos más. ¿Y qué sucede si lo bajamos a un texto teatral? Si lo transformamos en un lenguaje teatral.
Entonces sí, el otro detonante o inspiración es estos procesos psicológicos, patologías psicológicas, pues también de pronto temas de moda que tienen que ver con la psicología. Es como mi línea, todos mis textos son muy psicológicos, aunque sean muy relax como Juan y la Muerte, tienen un fondo muy psicológico. Y contrario a lo que muchos creen, esto es como mi mundo, pero termina por detonarme las ganas de escribirlo. Estuve en un concurso de dramaturgia, por ahí lo decías cuando leías mi currículum, y cuando nos presentamos me dijeron, cuéntanos, ¿cuáles son tus dramaturgos favoritos? ¿A quiénes lees? Y yo dije, yo no leo dramaturgos, muy mamón yo, porque claro que los leo y sé a quiénes me gustan, pero no sé si a ti te pasa. Digo, tengo ganas de leer y no agarro teatro. O sea, hago teatro todos los días, quiero leer otra cosa. No me antoja. Es como hacer diario McDonald's y todavía seguir comiendo McDonald's, es una tortura. Entonces sí leo teatro, pero esporádicamente. Más bien me gusta leer otras cosas y cosas que leo mucho son cosas de ciencia. Me gusta leer de medicina, a veces no entiendo nada, pero me gusta no entender nada. O me gusta mucho leer de física, que entiendo menos. También de ahí salió Variaciones Schrödinger. Schrödinger es un físico. Entonces, que yo no conocía hasta que lo leí y entonces dije, claro, tiene que ver, ya tengo el texto, ¿no? De física, de medicina, geografía, naturaleza, biología marina, y al final esto termina enriqueciendo el mundo. Uno empieza a encontrar, que repito y redundo, fue lo que pasó con Variaciones Schrödinger. Empecé a leer sobre física cuántica y entonces dije, este señor dijo que si el gato está vivo y muerto a la vez, y yo estoy leyendo sobre duelos complicados donde uno no sabe si está tu familiar vivo, y entonces aquí ya se armó la metáfora, ya tengo una estructura para bajarlo. Entonces al final eso termina nutriendo mucho mi dramaturgia. Claro, y es muy interesante, ¿no? Porque no te limitas como creador. O sea, al final cuando solo lees de un solo tema, tu criterio se limita a ese solo tema, ¿no? Y ya no existe no sé, siento bueno, alguna vez en alguna clase hay maestros increíbles que hemos tenido que nos piden leer teatro y hay teorías increíbles que nos enseñan y yo en alguna vez hice ese planteamiento, ¿no? Al final están padres las teorías, está padre conocerlas, pero si solo leo sobre esa teoría, o sea, mi criterio se va a hacer como el del maestro, ¿no? Nunca voy a tener yo mi propio criterio. Entonces, se va a limitar al tamaño de mi armario, ¿no? O sea, si tenga un armario de 2 metros, ese va a ser el tamaño de mi criterio, ¿no? Es importante leer siempre y aprender sobre todo, ¿no? Con esta curiosidad. Y ahora que dices esto de los duelos complicados, que me parece que es pertinente, sobre todo con la pandemia, y bueno, también el tema de los desaparecidos, porque alrededor de nosotros, bueno, en mi caso ha habido, nosotros vivimos un duelo por COVID también, para mí menos cercano, pero para mi mamá más cercano, y mi sensación era esa, era como que el familiar se había subido a un avión, había caído y ya nunca lo volviste a ver, ¿no? O sea, ya nunca volviste a saber de él, nunca volviste, o sea, le dijiste adiós, nos vemos después y pum, ya nunca supiste si dónde quedó el cuerpo, cómo quedó. Entonces, a mí me pareció muy interesante ese duelo, ¿no? Porque también yo lo veía de una forma muy alejada, pero decía, qué fuerte para la gente que no, o sea, tiene que buscar la manera de despedirse, ¿no? De su familiar. Y bueno, para el tema de los desaparecidos, pues es todavía, es 1000 veces más complicado porque ni siquiera sabes si está vivo o no está vivo, ¿no? Nada más te queda la certeza o, no sé, la esperanza de que algún día aparezca, pero el tiempo te empieza a quitar un poco esa esperanza también, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué crees que hace falta en México para desarrollar el talento? Porque a mí me pasa que siento que hay mucho talento, o sea, también en la ciudad, ¿no? Pero se le da demasiado foco. Y en provincia me pasa que de repente sé de alguna realizadora, ya sea escénica, visual o lo que sea, y digo, wow, o sea, ¿por qué esta chica o este chico no está sonando o nadie lo está volteando a ver? ¿Qué crees que es necesario para desarrollar
también nuevos discursos, ¿no? En el país. Yo creo, no me gusta meterme en estos discursos de pronto muy políticos, porque no los sé sostener, porque no tengo las herramientas, pero sí creo que, pues es que es muy evidente que los creadores en general vivimos en una situación muy precaria. Y yo ahora lo puedo decir más que nunca. Eh, Siempre, por ejemplo, yo siempre soñé cuando estaba en provincia presentarme con una coproducción con la Coordinación Nacional de Teatro en el Centro Cultural del Bosque, que es algo que está sucediendo hoy, por lo cual agradezco muchísimo. Pero ya que estoy ahí y que estoy adentro, me doy cuenta de que no es lo que yo me imaginaba. Sigue siendo una situación precaria. Sigo ganando 3 pesos. Eh, sigo siendo minimizado como creador, cuando digo que estoy ganando 3 pesos es prácticamente literal, o sea, el esfuerzo de escribir, dirigir y sostener la obra, no, estoy ganando por 5 meses lo que gana una persona en una oficina un mes, ¿no? Entonces es precario, es muy precario. Tengo que tener 5 o 6 trabajos más para poder sostenerme. Y eso me está sucediendo, se los comparto ahora desde esta intimidad, estando en una coproducción con la Coordinación Nacional de Teatro, que es una de las máximas instituciones que siguen produciendo teatro en México. De ahí para abajo, o ponle que arriba esté Lefi, no lo sé, dependiendo. Pero de ahí para abajo la situación se va precarizando más y más y más y más dentro de la Ciudad de México, que es el núcleo de hacer teatro. En provincia, bueno, entonces yo sí creo que para crear, ya ni siquiera para crear uno necesita tener cubiertas las áreas básicas de la vida. No porque crear no sea básico ni sea indispensable, para mí lo es y respiro de eso. Yo creo que tú también y mucha gente que vaya a ver esto también. Pero hay momentos los que yo he pasado y seguramente ustedes también, en donde o te dedicas a buscar cómo comer, de dónde comer, por hoy, ni siquiera este mes, hoy dónde voy a comer, cómo voy a comer. Y entonces crear se relega. Hay quienes tenemos la fortuna de que de pronto tenemos estos descansos donde decimos, este mes ya lo tengo cubierto, porque grabé, porque tuve un llamado, porque me cayó del cielo. Me doy la oportunidad, entonces, o solito sucede. Entonces, todo esto que tenía acumulado brota en un texto o brota en una idea que voy a luchar por materializar. Hay quienes no tienen esa oportunidad y desisten en el camino. Entonces, yo sí creo que hace falta, todo esto para decir, creo que sigue haciendo falta mucho, una estructura. eh, eh, Creo que sí tiene que venir desde la institución, por lo menos en este primer momento, porque las estructuras privadas buscan otras cosas y otros fines muy, muy loables, muy válidos, pero que limitan también la creación a veces, a veces. Entonces sí creo que hace falta a nivel de estructura, a nivel de institución, seguir generando espacios y espacios enfocados a estos creadores, a los creadores de provincia, a los creadores que no han sido vistos, a los creadores que tienen discursos disidentes, porque ya con estar en provincia uno tiene un discurso disidente. Aunque sea muy mucho, aunque es un discurso de Puebla muy conservador, es disidente a lo que se está viendo en la Ciudad de México, ¿no? No sé cómo, no sé cuáles, por eso digo, no, a veces no me gusta meterme ahí porque no tengo las herramientas, pero estoy seguro de que no está siendo suficiente y de que no está siendo congruente. Hoy más que nunca, por todo lo que he vivido, lo que está en las convocatorias, lo que está en los papeles, que ya es precario, no se cumple, no está, no es real. Ahora asumémosle que son pocos, que no existen, que los lugares están contados, que siempre acceden a estos apoyos las mismas personas, que tampoco es reclamo, ya encontraron la fórmula y se la están repitiendo y la institución lo está avalando, pero hay quienes nunca encuentran esa fórmula o nunca la encontramos para acceder a esos lugares. ¿Qué pasa? A esas personas, en fin, creo que hace falta reestructurar muchas cosas a nivel institución para que una vez que eso exista, entonces poder crear y poder avanzar el talento que ahora está limitado a la supervivencia.
En provincia, igual en mi provincia, en mi visión de la provincia pasa lo mismo con los actores. Te contaba hace rato que en Morelia hay escuela de actuación, hay maestros muy buenos en esa escuela, pero los actores siguen haciendo lo mismo, siguen aspirando todos los años a ser el Juan Tenorio, porque es lo que sí se paga en Morelia, porque como es una ciudad turística y además se hace en Día de Muertos, que es pues Michoacán, Día de Muertos, pues sí va gente, ahí sí va gente al teatro, porque no es gente de Morelia, es gente de turista. Todos los años luchando por hacer el Tenorio, tienen mucho talento, muchas posibilidades de crear discursos propios. Ahora sí que, como dice la frase horrible, al talento hace falta apoyarlo, no hay recursos, no solo económicos e institucionales que enlacen con otros estados, que enlacen con la capital, que enlacen con otros creadores. Son muy pobres, son muy pobres. Y te iba a preguntar, ¿cómo lidias tú con esta incertidumbre, ¿no? De falta de apoyo, de tener que tener a veces 6 trabajos para poder o sea, sostener, ¿no? Hacer teatro. ¿Cómo lo trabajas tú? No lo sé. Sigo buscando una manera de, no lo sé, lavándome el cerebro, siendo muy sincero, lavándome el cerebro y trabajando mucho. Eh, no lo digo así de pronto con orgullo, trabajo mucho y por eso, al revés, de pronto trabajo de más. Cuando digo trabajo de más, de pronto sí siento que caigo en esta cosa que no me encanta de producir, porque tengo que comer. Y entonces hay algunas cosas que produzco no me encantan, pero y literal, yo, uh, por ejemplo, ahora tengo 2 textos que están a punto de ser producidos. Si todo sale bien, uno será producido en el 2022 y otro en el 2023. Estos textos yo los escribí en 2015 y en 2017. O sea que estos textos llevan gestándose mucho tiempo. Hubo un momento en donde yo me di cuenta que la única manera de seguir haciendo teatro y estar vigente es acumular trabajo. Porque el texto que escriba mañana no se va a producir mañana, se va a producir en 3 años. Y entonces yo no sé si sea sano, no sé si sea correcto. Yo, César Chagoya, me compré esa idea de la única manera de asegurar mi futuro en lo económico y en lo artístico es trabajando hoy y apostando al futuro. Entonces, en mi cabeza está muy claro que si este año no escribo un texto, en 2 años no voy a comer. O si este año no empiezo a generar un equipo de trabajo, en 2 años no voy a tener para producir una obra. Y esa ha sido mi dinámica, la que me ha sostenido, como el pensar a futuro, que es vivir de todos modos en incertidumbre, pero que me da a mí la certeza de que yo estoy haciendo algo, que a lo mejor no sirve de mucho. No lo sé, eso ha sido como mi, pues es que creo que es un lavado de cerebro. A veces funciona, a veces no. Uh-huh. Bueno, y ya para finalizar esta entrevista, ¿qué consejos le darías o qué consejo le darías a las nuevas generaciones de creadores, ¿no? Que quieren optar por alguna carrera profesional o desde la formación no profesional quieren seguir como formándose, ¿no? Pues la primera que les daría es que lo hagan sin miedo y que lo hagan a fondo. A fondo quiere decir que le entren a todos sus riesgos y consecuencias. Y esto muy claramente también tengo que decir, no implicar lastimarse ni dejar que otros te lastimen en ningún sentido, ni física, ni económica, ni psicológicamente. Entrar a fondo es tomar una decisión y hacerte responsable de esas consecuencias, de tus decisiones, no de las decisiones de los demás, además. Entonces, si ya lo decidieron, háganlo bien. Lo que sea que eso signifique para ustedes. Y hacerlo bien es comprometerte 24/7, comprométete 24/7. Si hacerlo bien es salirte de tu núcleo familiar. Puedes hacerlo, hazlo. Si no, ¿para qué te complicas la vida?
lo que sea que decidas, hazlo completo, porque las exigencias son muchas y las recompensas son pocas. Y me da mucha tristeza decirlo, pero voy a entrar al club del maestro viejito donde dice, pero es la verdad y es la vida. Pues desafortunadamente todavía estamos moviendo las aguas, sí, tenemos que hacerlo todos juntos y las nuevas generaciones más, para que esto se modifique, algo cambie, pero todavía sigue siendo. Entonces, es hacerlo a fondo. Y el segundo consejo que daría, que se me ocurre ahora, es desalentador, pero realista, que es no esperes nada, no esperes nada, no esperes nada. Además es un consejo de la vida y del amor. No esperes nada, deja que pase lo que tenga que pasar y escucha lo que te está pasando. Y lo digo desde mi experiencia. Yo soy actor, yo siempre soñé con ser actor, yo me formé como actor. Yo creo en mi imaginario y el de mi mamá, que soy muy buen actor, pero hoy en día yo vivo de ser dramaturgo y director. Yo tiene años que no me subo a las tablas. Las extraño, a veces sí, pero me di cuenta que puedo escribir y que me sale bien, y que puedo dirigir y me sale bien, y que me gusta hacerlo. No se aferre entonces, ese sería mi consejo, de no esperar nada. No solo de no esperes nada y si te llegan 3 pesos, acéptalo con amor. No va hacia allá. No esperes nada y escucha lo que te está pasando. Si tú quieres ser una actriz cómica y no te sale, pues escúchalo. Sigue aprendiendo y sigue luchando por tus sueños si tú quieres, pero escucha lo que te está pasando. Yo nunca he dicho que he dejado de ser actor y si me invitan lo voy a hacer. No dejes de ser una actriz de tragedia, pero escucha lo que la vida te está llevando a otro lado y acéptalo y aprende de eso y luego, ya que aprendiste, regrésate a lo que tú quieres hacer. Ese sería mi segundo consejo. Y el último es, no sé cómo decirlo, pero lo diré como lo dicen en los cursos motivacionales. Sé fiel a ti mismo o a ti misma. No me estoy contradiciendo con el anterior. Es decir, a tus principios, a tus discursos. Si tú quieres decir esto, dilo. Hay muchas maneras de decirlo y muchas trincheras desde donde decirlo. Yo sí creo que lo que debe motivar a un artista es su discurso o el discurso en conjunto con otros artistas, porque siempre trabajamos en equipo. Date cuenta qué quieres decir, cómo lo quieres decir, abandérate de eso, aunque dudes de tu discurso, abandérate de eso y encuentra la mejor manera de contarlo. Eso además te va a ayudar a crecer como persona, porque cuando uno dice, a ver, yo quiero hablar de discriminación porque yo me he sentido discriminado, entonces uno lee sobre eso, investiga sobre eso, aunque lo haya vivido en carne propia, y no solo crece como creador, sino como persona. Entonces eso, abandérese de su discurso, llévelo al medio que usted haga, teatro, cine, lo que usted quiera, y ya. Entre más propio sea lo que uno tiene que decir, más lucha porque suceda y más genuino es. Entonces al final eso repercute también en el valor de lo que usted hace a nivel artístico. Oye, pues muchísimas gracias, César, por esta entrevista. La verdad es que Artes y Mespac y yo estamos muy contentos con, con tus palabras. Aparte, yo he sido testigo de tu sensibilidad, de tu inteligencia, de que eres un gran artista, ¿no? De que realmente eres un gran creador. Y muchísimas gracias por compartir estas palabras con los futuros y con los futuros realizadores. No, muchísimas gracias por invitarme y te mando un abrazo a ti y a todos quienes vean esto.